Amigos, muy buenos días. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de varias de nuestras plataformas amigas de mis redes sociales. Quiero darle de entrada un saludo a todos los amigos de Alterno 180, a las redes del tal Berman, las de un servidor, por supuesto, a nuestros amigos de Wow MX, donde hoy tenemos retransmisión por la tarde. El día de hoy vamos a estar hablando de este cataclismo, quiere calificarlo a Minadab y lo cita porque luego se enoja cuando uno no lo cita, de este cataclismo legislativo, porque qué canijos estos muchachos que se metieron como 9 reformas de un fregadazo para que se modificaran con dispensa de trámites y al capricho de los intereses de una sola fracción parlamentaria, porque además no podemos decir de un solo hombre que a lo mejor sí o a lo mejor no. Ya saben que dice: me quedé dormido, como que no peleé. Así la debe decir a la sopilota. Fui a Nayarit y como que me quedé dormido. Qué manipuladores resultó este señor. Vamos a empezar con este programa donde vamos a hablar principalmente de las reformas de estos días. Yo soy Octavio Catalán, esto es La Disidencia y comenzamos. Ya está la banda comentando, mandando sus saludos y sus buenas vibras y con los likes y compartiendo. Pues ahora sí, amigos, mucho gusto en estar en una entrega más de La Disidencia y vamos a entrarle directo a los temas, y para eso está mi querido amigo, mi brother, mi querido Aminadab. ¿Cómo estás, mi querido? Hola, Octavio. Pues bien, aquí hoy recordando nada más de los cataclismos legislativos. Fíjate que el último día feliz que recuerdo yo en la Cámara de Diputados fue el 19 de septiembre de 2017, cuando fue aquel sismo. Hicimos el simulacro y luego después casi nos caemos ahí, nos quedamos adentro, toda esa parte. ¿Tú también andabas ahí? Yo estaba ahí, salimos huyendo hacia los jardines del estacionamiento de la zona sur de Cámara. Yo me quedé en el centro, en la explanada, y caray, ese día sí pensé que no la libraba, maestro. Se movían horrible los muros de San Lázaro. Así es, corriste peligro porque además abajo tenías el estacionamiento del basamento y podías caer, ¿no? Pero nosotros afortunadamente estábamos por el lado de los jardines de la zona sur. Pero bueno, ese cataclismo que estuvo a punto de causar graves daños no se compara con el daño que hicieron en estos días los diputados de Morena. Qué barbaridad. Pues de eso vamos a estar hablando, y para eso tenemos a un amigo que también va a entrarle. No es esa la sorpresa que te tengo preparada, mi querido Aminadab, no vayas a pensar. Es un amigo mutuo que algo le sabe también a los temas legislativos y que está muy enterado de lo que ha pasado últimamente. Bienvenido, mi querido Carlos. Hola, amigos, qué gusto, buenos días. ¿En qué parte del país andas ahora? En Juaritos, en Ciudad Juárez. Sí, no, oye, esos libreros los conozco de allá de las tierras juarenses. Lo que pasa es que Carlos ha andado muy intenso. Ayer en Plumas Azules nos armamos de análisis político y de deliberación sobre todo deliberamos del otro tema que ya no dejó de ser tema hoy, ¿no? Porque estábamos hablando del tema de la salud del presidente, pero pues eso ya no es relevante. Nunca ha sido relevante hablar del presidente, y cuando nos ve la cara menos. Muy cierto. Pero ya ven, Carlos, el enfoque que se le dio al programa de Cena de Grillos esta semana tenía que ser así. A mí, como les dije, me vale gorro la salud del presidente. Por mí, si el cuerpo le pide descansar, que descanse en paz, y si lo que va a haber, lo que tenga que suceder. Lo que llamó la atención es el vacío de agenda que hubo con el silencio del señor 3 días. O sea, eso es lo que, carajo, fue
Lamentable que nadie de la oposición saliera a tomar la bandera y a apoderarse de la agenda pública. Oye, a ver, déjame decir algo que Carlos ya lo sabe porque ayer lo platicamos en Plumas Azules. Mira, a mí lo único que rápidamente quiero decir, a mí sí me pareció muy lamentable muchas reacciones de odio y de violencia que hubo. Yo entiendo que así como el amor con amor se paga, el odio con odio se paga, y el presidente que ha sembrado odio durante todo su sexenio, claro que la gente le corresponde, ¿no? Y quisiera verlo a veces muerto, y quisiera verlo a veces así lisiado, maltratado, incapacitado, o sea, lo cual me parece que es un despropósito, ¿eh? Yo recordaba, por ejemplo, cuando le dieron el tiro a Luis Donaldo Colosio en el 94, una cosa que hizo Diego Fernández de Ceballos como candidato del PAN fue suspender su campaña hasta que no hubiera candidato del PRI. O sea, la política tiene que tener capacidad de reacción y de reflejos para entender que más allá de la adversidad política, la enemistad ideológica y todo lo que tú quieras, tiene que haber entendimiento y encuentro. Entonces yo quisiera que en México no solamente hubiera políticos, así como tú dices, que la oposición no reaccionó, no aprovechó, sino que también llamaran a la prudencia, ¿no? Porque imagínate que viviéramos realmente una crisis política por eso en el país. O sea, es un tema con el que yo creo que no se juega, es un tema con el que yo creo que no se debe de especular. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo alguna vez a Carmen Aristegui diciendo que ella quería casi ser la reportera de una crisis política. Bueno, es que de veras el protagonismo de muchos y la falta de criterio de muchos te hace que no comprendas la profundidad de las cosas y los efectos que puede traer para todos nosotros una situación de desgracia, ¿no? Qué bueno que no pasó, qué malo que nos hayan visto la cara, porque el video de ayer creo que yo estoy convencido, Aminadab. Pero de veras, ojalá que hubiera un poco. Yo estoy convencido, Aminadab, que no se murió por una razón. No saben preparar los otros idiotas un funeral de Estado, cabrón. Entonces, no saben lo que es el Estado. Entonces, dada esa falta de organización, sí saben hacer conciertos. A ver, Calderón, traer a Rosalía y a Bad Bunny y a quien quieras. Pero un funeral de Estado no están a la altura para hacer algo de ese tamaño. ¿Se imaginan ustedes al presidente ahí en su cuarto viendo la prensa y los WhatsApps y los tweets, etcétera, y anotando está haciendo? Yo creo que hizo mucho de eso el condenado. Es posible, pero mira, de todas maneras, mira, para organizar funerales de Estado es muy fácil. Mira, que contraten a Calderón el día que enterró a Juan Camilo, que no ameritaba. No, tampoco, le lloró. No ameritaba tanto, pero igual le hizo un funeral de Estado. Entonces, bueno, pues, o sea, ahí pueden asesorarse si quisieran, ¿no? Pero en fin, ahí la dejo. Así es. Oigan, pues vamos a entrarle al tema, que es un tema que no va a dar para una hora de programa, es un temón. Yo me acuerdo que creo que Damián Cepeda en una entrevista, no me acuerdo con quién, estaba con algún reportero, algún periodista de los que suenan a nivel nacional, de estos mamertos de Televisa. Y le dice, pues, yo no sé qué voy a hacer, deja mañana, las próximas horas, porque tengo que seguir en comunicación con mi partido, porque nos siguen metiendo goles en la Cámara, nos siguen metiendo iniciativas con dispensa de trámite. O sea, fue una burla lo que sucedió. Aminadab decía, yo no recuerdo que en ningún momento el PRI, con todo su poder, con todas las fauces, con todo el dominio de la agenda, se atreviera a hacer algo así. ¿Y por qué no le explicas, Aminadab, a la audiencia lo que sucedió el martes? Porque a lo mejor muchos no tienen idea de cómo funciona el legislativo, que tiene un procedimiento, que no nada más llega la iniciativa, ya la votamos, tiene que pasar por un turno, la mesa directiva lo turna a las comisiones dictaminan, se va al pleno, tiene que haber un acuerdo, un consenso de la Junta de Coordinación Política para ver cómo se van a subir los temas al pleno, luego va a pasar a la siguiente. O sea, hay todo un proceso que no es de 2 horas, es todo un proceso que se lleva a veces meses si transita la iniciativa con buenos ojos de toda la política. Bueno, pues aquí les valió 3 pepinos. ¿Y qué fue lo que pasó el martes, mi querido Aminadab? A ver, mira, ahora sí que con el permiso de Carlos, que es realmente el experto, el que ha sido diputado de nosotros 3, o sea, que además a él le ha tocado estar en esas negociaciones. A ver, muy rápidamente, a ver,
El proceso legislativo es el camino que sigue una ley para ser aprobada, así como el resumen, que establece que cualquier diputado presenta una iniciativa. Esa iniciativa se supone que hay un orden establecido de presentación, un orden de prelación, porque muchas veces hay más iniciativas que minutos en las sesiones, entonces se va haciendo una cola de iniciativas. Y bueno, pues se van presentando, una vez que se presentan en el pleno, se turnan a las comisiones, o hay ocasiones en que los diputados, para que sea un poco más rápido, deciden que solamente se turne a la comisión cuando la presentan, no necesariamente van a presentarla en el pleno, y entonces inicia un procedimiento en donde las comisiones tienen que dictaminar. En el caso de la Cámara de Diputados hay un plazo de 45 días para que sean dictaminadas, que puede extenderse si lo pide el presidente, etcétera, etcétera, y existen una serie de procesos que son, bueno, las sesiones de la propia comisión. En ocasiones se abren foros, se abren consultas, se abren conferencias, sobre todo cuando son varias comisiones las que tienen que hacer un dictamen, etcétera, etcétera, y entonces todo ese espacio de tiempo es justamente para que las iniciativas se conozcan, para que se sepa cuáles son sus efectos, para que los actores sociales que no necesariamente están representados en la Cámara puedan conocer y puedan saber cuáles son los impactos que va a tener una iniciativa eventualmente que se apruebe, y eso activa los mecanismos del cabildeo, de la negociación o de la discusión. O sea, todo eso está hecho para que nadie se dé por sorprendido cuando hay un cambio legislativo que impacta intereses, impacta procesos, impacta negocios, impacta todas, porque todas las leyes impactan eso, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que el martes pasado, los de Morena decidieron que 9 iniciativas fueran aprobadas por lo que se le llama el fast track, o sea, la dispensa de trámites. O sea, todo esto que les acabo de contar no se hace porque hay una iniciativa que por su importancia, por su trascendencia, por lo que ustedes quieran, puede ser de urgente resolución. O sea, se necesita que rápidamente se presente y dictamine, y muchas veces eso ocurrió en el pasado. A ver, eso no es nuevo, o sea, eso ocurrió en tiempos del PRI, en tiempos del PAN, o sea, en este siglo, por ejemplo, yo recuerdo, y Carlos debe tener muchos más ejemplos, cuando fue la negociación del Pacto por México, a veces hubo cosas así que tuvieron que salir así con una iniciativa a la que se le dispensaron los trámites, pero aún así eran iniciativas que previamente ya se habían de alguna forma presentado, discutido, no se las sacaban de la manga. Eran iniciativas que además el propio reglamento, para justamente prevenir que no sea tan así de que la presento y la apruebo, existen mecanismos como las mociones suspensivas, como o inscribes a muchos diputados que hagan reservas. O sea, todas esas cosas son justamente para que te des un poquito de tiempo para analizar cosas, ¿no? Pero resulta que acá votaron 9 iniciativas que no estaban en el orden del día cuando empezó la sesión. O sea, a ese grado de gravedad llegó el Ni siquiera publicadas, no sabían lo que estaban votando. Exactamente, o sea, no está en orden, o sea, por lo tanto, en la Gaceta no estaba el contenido. Leyes que desaparecieron organismos, que militarizaron al país, que establecieron sanciones a los ciudadanos por determinadas cosas, que ahorita vamos a entrar en detalle. O sea, una serie de cosas que además todo lo hicieron así, presentándose. Incluso hubo una que a la medianoche, que le decían no se fueran a la medianoche, porque le dieron publicidad a la medianoche, y antes de la 1 de la mañana ya la estaban votando, ¿no? Cuando los diputados además ya llevaban no sé cuántas horas ahí. A ver, Carlos sabe que cuando son las sesiones aquellas maratónicas del presupuesto y eso, bueno, pues uno sí anda afectado, porque además las negociaciones vienen de días antes. Entonces, en esas condiciones, legislar así como lo hicieron al vapor y sin mayor reflexión es, desde mi punto de vista, un acto ominoso, es un signo de tiranía legislativa, y desde ahorita lo digo, y ahorita entramos al detalle de lo que fue. Perdón, Carlos, ya me extendí. No, mira, los diputados son los representantes del pueblo de México, desde el punto de vista constitucional, del pueblo de México. Es decir, si yo soy elegido por un distrito en Chihuahua, una vez que yo tengo mi carácter de electo, yo ya no represento nada más al distrito que me eligió, sino represento a todo el pueblo de México, hasta Chiapas, ¿no? ¿Ok? Entonces, el diputado tiene la responsabilidad de representación de ese pueblo y para votar las leyes que se analicen, que se conozcan el contenido de las leyes, que se socialicen,
que se discutan, que en donde haya diálogos, etcétera, en donde se corrijan las iniciativas para que queden de una manera que beneficien al pueblo que uno representa, ¿no? Entonces, hacer lo que se hizo ahora en estos días es verdaderamente un insulto a la representación de los diputados. Les ordenan como si fueran rebaños. Tú vota aunque no sepas lo que estás votando, porque es bueno. Tú ten fe ciega de lo que te estamos poniendo, que va a ser bueno para México, y así lo debes de votar. Y esa es la instrucción que reciben estos cuates, man. Entonces, ¿qué clase de representación tenemos con diputados de Morena, del PT, del Verde, etcétera? Es una cosa verdaderamente ominosa, ¿verdad? Así es. No, y lo peor del caso es que, insisto, o sea, estos de manera crítica, o sea, estamos regresando, fíjate, Octavio, aquí muchas veces hemos hablado de que cuando llegó López había regresado las ideas y la demagogia López portillista, ¿no? Pero también regresaron dos cosas más. Regresó la corrupción y regresó esta visión del diputado que es mandadero del presidente. O sea, el diputado que no tiene el sentido de que representa lo que Carlos acaba de decir, que no representa al pueblo, no representa a los ciudadanos que lo votaron, representa al cacique que está por encima de él indebidamente, porque no entiende que él también es un poder, no entiende que él está para equilibrar al poder y para controlar al poder y para fiscalizar al poder ejecutivo, que para eso es para lo que está. No lo entiende. Él entiende que tiene que defenderlo, él entiende que está para salir a gritar a favor de él cuando la oposición critica algo y decir que estamos mal y no sé qué, y además para votar cosas absurdas, o sea, porque el problema está en que, mira, al menos ahora cuando yo estuve en la Cámara en estos 12 años que fue la transición y que hubo un gobierno del PAN y un gobierno del PRI, yo recuerdo que había esta ponderación de decir, bueno, a ver, vamos, sí hay diferencias, hay proyectos encontrados, eso, pero bueno, vamos a discutir cómo puede beneficiar a México. Yo vi varios procesos así que, sinceramente, los que se involucraron lo hicieron. Y también vi algunos de la izquierda que hoy están en Morena, que todos decían que no, y que estaban, o sea, saboteaban todo. A ver, yo entiendo esa actitud. Sin embargo, ahora lo que veo es que ya se perdió la dignidad del Congreso, la dignidad de la Cámara de Diputados, o sea, ya no se respetan el proceso que está hecho justamente para que todo el mundo tenga voz. Ahora resulta que se pueden aprobar de la noche a la mañana, literal, reformas de calado profundo que afectan actividades productivas donde están los sectores empresariales productivos o los sectores sociales del tercer sector, o sea, están en estado de indefensión porque de repente se enteran de que se aprueba algo que los afecta o que los desaparece o que los destruye. Oye, y ni tiempo tuvieron de decir algo, ¿no? O sea, ¿qué les va a quedar? Poner en la corte que se incumplió el proceso legislativo y todo eso. Por ejemplo, hay una de las reformas que es quizá la que a mí más me molesta de todas, que es la de la desaparición del Consejo de Salubridad General, que es un órgano constitucional, está en la Constitución en el 73, y estos lo desaparecen de un plumazo, y de veras a mí me da la claridad de que actúan de manera totalmente irreflexiva. O sea, no tienen criterio propio, están sometidos totalmente a la consigna. Así es. Entonces, cuando tú como persona ya no tienes voluntad, ya no tienes inteligencia, ya no tienes una capacidad de decidir por ti mismo con responsabilidad, sino que simplemente a lo que me digan digo que sí. Oye, qué pena, ¿no? Tanto trabajo que cuesta ser diputado, ¿verdad, Carlos? Tanto trabajo que cuesta llegar a ser diputado para que hagas ese pinche papel, perdón por la palabra. Oye, Carlos, hablando del trabajo que cuesta ser diputado, sí es cierto que el trabajo dura 3 años, pero la vergüenza para toda la vida. Para muchos sí, debo decir. Mira, yo te lo pongo de esta manera, en la 62 legislatura que ha sido la más productiva de la historia de México. No, hombre, ¿cómo crees? Pues si en una noche sacan 9 iniciativas fue sin la leerlas. Más productiva, ¿no? No, y esas sí se leyeron verdaderamente y se consensuaron y se discutieron muchísimo, las famosas estructurales. De los 500 diputados que había, si 50 eran los que trabajaban, se me hace mucho, se me hace mucho.
Verdaderamente. Pero Es una eso cosa. siempre es así, mi querido Sí, Carlos. A sí, ver, diputados hay 500, pero legisladores no hay ni un puñado. así es, Eso verdaderamente. pasa y yo cuando me paré en esta legislatura, bueno, la pasada, cuando empezó el sexenio al frente del Senado y empezaba a ver las caras de todos, dije, aquí hay 7 legisladores de 128 senadores, ¿eh? Indudablemente, 7 indudablemente. legisladores, o sea, el resto eran unos jumentos hechos y derecha. Pues ahí está Ana ahorita diciendo que le van a pasar las 9 reformas también en el vaso en el Senado al presidente. A ver, lo que pasó, Aminadab, creo que te quedas chiquito. De las 9 reformas, ahorita estaba revisando, 4 pasaron en carácter de obvia y urgente resolución. Como si fueran puntos de Carajo, acuerdo. como si fueran puntos Como de si fueran puntos de acuerdo. acuerdo. O sea, no tienen vergüenza estos cuates. Y las otras 5, pues casi como si fueran iniciativas preferentes del presidente. O sea, fueron Pero 9 fíjate, madrazos. pero la iniciativa preferente se tiene 30 días de plazo para hacer, no 30 minutos. A ver, vamos a entrarle Sí. a la carnita, porque, a ver, fueron reformas que golpean a sector tras sector tras sector. Viene la de la desaparición del INSABI, que de alguna u otra forma es un reconocimiento del fracaso de su propio bodrio, pero lo incorporan a IMSS Bienestar. Lo que decías, el reclamo. 45 millones van a A entrar. ver, espérate. El reclamo de Aminadab que me fusilé su argumento. Traemos una bronca aquí, Octavio y yo, pero A ver, él se quiere atribuir mi argumento del martes. Es público, es público. A ver, lo que pasa es que... ¿Con qué dinero van a atender a 50 millones de mexicanos? Ese es el tema de fondo. Independientemente de que, de que la hora en que yo lo puse es previa a la que tú lo dijiste al aire, no importa. A ver, ahí te va. Déjenme decirles, yo este tema sí rápidamente, Carlos, dame chance, porque... Espérame, nada más hago la introducción de todos los temas de fondo. A ver, échale. Donde se violentaron estos muchachos, donde ensangrentaron al legislativo. Luego desaparecen la financiera rural. Al CONACYT lo transforman en un bodrio donde le meten humanidades y le meten unas funciones, unas facultades a este nuevo consejo donde pueden poner en riesgo, decías, Aminadab, hasta la libertad de cátedra, la desaparición del Consejo de Salubridad General, la militarización de Tren Mayas y aeropuertos, la creación de la aerolínea del ejército. A ver, vienen golpe tras golpe tras golpe, que lo pasaron. Carajo, es que esto es increíble sin haberlo leído. O sea, no tuvieron ni siquiera 1 o 2 días para ver qué cosa se nos ocurre, qué coma está mal puesta. Nada, o sea, ya sabemos que los bodrios que han mandado el Ejecutivo son esos, son bodrios. Y otra vez los pasaron sin leer, o sea, realmente como lo que son unos pinches ignorantes. Yo creo que ya nadie a estas alturas de la vida pues te firma un papel en blanco, pues eso es lo que hicieron estos idiotas. Así es. Exactamente. Literalmente. A ver, mira, ahí te voy. Primera, acuérdate que cuando fue lo del plan B famoso, o el plan C, el plan X, o los planes electorales, fíjate, hasta los del PT y del Verde reclamaron su cláusula de vida eterna, ¿no? A lo mejor hasta eso quisieron prevenir ahora con eso de que vamos a darles un respiro para que aprueben la iniciativa. Pero a ver, ahí te voy. El tema del INSABI, yo sí quiero decir algo muy importante. O sea, más allá de que he oído al infinitum la repetición de que destruyeron un organismo que sí servía, que era el Seguro Popular creado por Vicente Fox, y sustituirlo por una cosa que ellos mismos acaban de decir en tribuna, que fue un fracaso absoluto. O sea, ya no hay ni qué alegar de eso. A ver, yo sí quiero decir algo. Y retomando nuestra situación, mi querido Octavio, para que quede zanjada para siempre. Mira, yo decía, es que de mi argumento ellos no entienden algo. Cuando llega Vicente Fox a la presidencia de la República y que está el secretario de Salud, Julio Frenk, y que había un gran equipo en el Consejo de Salubridad General que desaparecieron antenoche también estos malditos, se decidió, a ver, ¿cómo logramos el objetivo dar cobertura universal de salud? Ese era el objetivo. ¿Y qué pasaba? Tenías 20 y tantos millones de derechohabientes del IMSS que cotizaban de acuerdo a estar salarizados, aunque hay muchos obreros, ya sabemos que no tienen ni siquiera contrato de trabajo en México, y teníamos otros 10 y tantos millones que estaban en el sistema del ISSSTE, que eran trabajadores del Estado del apartado B,
Entonces tú tenías como a 40 millones en aquel momento que no tenían cobertura de salud y que no podían ser derechohabientes porque ni eran burócratas ni eran trabajadores, ¿no? Entonces, el Seguro Popular se crea justamente para articular todo, como el tercer componente del sistema de salud, era justamente el utilizar los presupuestos públicos a través de los hospitales de especialidades que hay en la Ciudad de México, hay en los estados, todos, articular todos los sistemas para dar cobertura. ¿Y qué se hacía? Se hizo un padrón, se hacían estudios socioeconómicos porque sí se pagaba una cuota y además se pagaba cuando das un tratamiento, como cuando vas tú aquí a cardiología o a nutrición o a cualquier hospital en donde te hacen un estudio socioeconómico en función de tu capacidad, pagas algo. Bueno, así funcionó el Seguro Popular. Y yo recuerdo cuando empezó este sexenio, a varios así verdaderamente gatilleros verbales a los que les pagaban para denigrar el Seguro Popular. Es que cobran, es que lo que pasa es que está mal organizado y son negocios particulares. O sea, todo eso se dedicaron a decir para desacreditar el Seguro Popular y establecer el INSABI, que iba a ser gratuito y que iba a dar medicinas gratis y tratamientos gratis. O sea, la utopía de la gratuidad, de que el país puede funcionar de a gratis, que fue lo que se les derrumbó en estos días, ¿no? Y entonces, lo peor del caso es que lo pasan al IMSS Bienestar, que sigue siendo la reedición del IMSS Coplamar de los años de López Portillo, porque pues ni siquiera originales son, pero vuelvo al tema. ¿Cómo le asegura los servicios de salud a 50 millones de personas que no cotizan? Que fue lo que dije el Oye, lunes. un pequeño comentario, perdón la interrupción. Funcionó también el Seguro Popular en Ciudad Juárez. Yo tengo casos así concretos de gente que estaba en el Seguro Social y quería ir a atenderse al Seguro Popular porque los servicios eran mejores y no se podía. Bueno, Si pues estabas en el Seguro Social, te quedas en el Seguro Social. Verdaderamente estaba de excelencia el trato en el Seguro Popular. por eso, y cuando terminó el sexenio de Calderón, a ver, Chertorivsky, que ahora es senador, ahora es diputado, ahora él declaró que habíamos logrado la cobertura universal. A ver, se logró la cobertura universal. Exacto. Lo que nos habían prometido que íbamos a llegar en la marco, se logró en el sexenio de Calderón. Así pero es. bueno, pero entonces ahora estos lo destruyen y destruyen el Consejo de Salubridad General, simplemente porque por una visión de centralización del poder, por una visión de que yo tengo que controlarlo todo, por una visión de que tenemos que hacer algo porque como no vamos a cumplir aquello de que ya íbamos a ser como Dinamarca y quién sabe qué tanto, porque no quieren hacerse responsable de los que murieron por la pandemia, de los que han muerto por el cáncer, de adultos y de niños y por los tratamientos del SIDA que el Seguro Popular daba y que estos no han dado y que han costado miles de vidas. O sea, ahora lo que quieren hacer es una maniobra legislativa para darse tiempo y para darse argumentos de que no, ahora sí lo vamos a hacer bien. O sea, verdaderamente es un crimen. Es un crimen lo que se hizo. Y lo que están haciendo tenemos es que decirlo destruir así. al Seguro Social. Es lo que están haciendo con esto, destruirlo. Sí, claro, porque ahí están las manipulaciones con el tema de las pensiones. O sea, a ver, ahorita en este sexenio no se va a notar, pero espérense. O sea, al rato va a necesitar rescatarse como se rescató en 97, ¿no? Que recuerdo en 97 había varios de los neoliberales que estaban en el gobierno ese día que sí tenían en la agenda las alternativas, entre otras, de desaparecerlo, ¿no? Pero no se podía desaparecer. Oye, si alguna institución en México es de las que ha garantizado que haya una verdadera cohesión social, es el Seguro Social. O sea, sí es bien importante, pero bueno, lo malo está en que hace falta que también se modernice, porque pues claro que no podemos conformarnos con que haya lugares en donde llama la atención, donde no las citas te las den hasta no sé cuándo, que las condiciones, por ejemplo, de la consulta general sí son muchas veces un poco deplorables, pero bueno, con todo y eso se sostiene. Pero y ahora mándale a los que eran del INSABI, pues no, o sea, si el sistema se va a colapsar y se van a seguir yendo con el doctor Simi o con las farmacias del ahorro o lo que sea, porque no dan atención. Es que esa es la clave de esto. Van a colapsar otra institución más. Exacto. Que yo lo dije en el programa del martes en Cena de Grillos y me levantaron las cejas así como, ¿por qué lo defiendes, Catalán? No, a ver, Mikel Arreola dejó muy sano el Seguro Social. A ver, les guste o no les guste, los números que dejó Mikel Arreola y la administración de Peña en el IMSS fueron muy saludables. A ver, había reconocimientos internacionales de que sí habían saneado
no, la salud, no solamente la física, la material, la financiera de la institución. Compusieron algunos baches que traía históricos el IMSS y se había mantenido bien. Vuelvo al mismo tema. El IMSS tiene un gran encargo para este país y son las pensiones. Y en ese sentido, las pensiones han hecho que el incremento del presupuesto federal se haya ido más o menos arriba en lo que va de este sexenio, 2 billones. ¿Qué estamos hablando de 2 billones? Es más o menos el 35% del presupuesto federal. No es un chiste. Y todavía le agregas la carga de 50 millones de personas atendidas cuando tienes en las últimas 2, 3 semanas notas de que faltan no sé cuántos millones de recetas sin atender, sin desahogarse por el tema de medicamentos. Se dijo desde el principio del sexenio, cuando estos idiotas dijeron que iban a migrar, a desaparecer o a sustituir los esquemas, por ejemplo, de logística de entrega de los medicamentos. Es que todas las decisiones que están tomando estos personajes son el combo perfecto para darle en la madre a una institución que sí funciona. Y ahorita ya Carlos decía por qué sí funcionaba el Seguro Popular, pero volvemos al tema. No fue nada más el Seguro Popular, son 9 reformas que cuando uno las ve, dice, ¿qué chingados pasó en la Cámara en un día? Claro. O sea, ¿en qué momento se volvieron locos, cabrón? A ver, es que no se volvieron locos. A ver, insisto que es una señal de autoritarismo legislativo, ¿no? O sea, mira, ya nada más para cerrar este tema rápido, a ver, los convenios que se hicieron para que los sistemas estatales fueran absorbidos por el INSABI, pues quedan en el limbo 86,000 médicos a los que metieron a la fuerza al INSABI. O sea, a ver, son muchos problemas que nada más de entrada, te están hablando de que hay un colapso, ¿no? Pero bueno, hay otros temas igual, o sea, a mí también me resulta muy delicado el tema de la reforma que se hizo en el CONACYT, o sea, a ver, ese es otro tema muy, muy delicado, y luego todo lo que es la militarización, o sea, están dándole facultades al ejército para que se meta en los puertos, en los aeropuertos, para que tenga su línea aérea, o sea, todas estas cosas que están desde una visión, la visión totalmente del presidente, pero donde dices, bueno, a ver, ¿cuál es la razón práctica de que el ejército haga todo eso? O sea, lo que quieren es inutilizar al ejército para que no ataque al crimen organizado. O la intención es que el ejército esté ocupado en otras tareas para que no ponga orden en el país cuando venga algún desorden de carácter. O sea, a mí ya me da mucha, o sea, o de plano, fíjate, a Calderón lo caricaturizaban así poniéndole un uniforme militar largo, que porque supuestamente su estrategia contra el crimen organizado y no sé qué. Oye, pues esto es tan peor, ¿no? No, esa caricatura es porque en algún evento militar, en un pase de lista, en una revista, salió con una casaca militar que le quedaba grande. Ah, sí, ¿no? sí, por eso. A ver, y decían, bueno, pues le quedó grande pero el título de generalísimo, cabrón, ¿no? Estuvo mejor la caricatura del fin de semana de Calderón, donde pone al general Sandoval así con sus múltiples uniformes, incluyendo el de civil, ¿no? Y sobre todo, todos los de turista. Incluyendo, el underwear de Pegasus. Pero bueno, o sea, a ver, ¿para qué queremos a los militares en todo, Carlos? A ver, ¿para qué los queremos en todo, Carlos? ¿Tú tienes alguna idea de por qué? Pues mira, para darle dinero a las cúpulas militares, para empezar, lo que es aduanas, yo que soy fronterizo, te digo, eso es una caja de oro del rey Midas, en donde verdaderamente fluye la lana y de una forma increíble. Y eso se los están embuchacando los altos niveles del ejército. Le acaban de pasar el control absoluto al ejército del Tren Maya y sobre todo el manejo de los dineros que fluyen por ahí. También, pues por ahí va a haber mucho moche. Y creo yo que lo que están haciendo
es controlar a las cúpulas militares para que sean lo más fieles posibles en cualquier circunstancia. Y eso a mí me preocupa mucho, que llegue un momento en que haya una crisis constitucional y no tengamos el apoyo de los militares de más alto rango, porque ya están totalmente corrompidos, ¿no? Sí, bueno, o sea, lo que pasó en Venezuela. Exacto. Sí, nada más fíjate, era para puntualizarle a la audiencia. Sí, fíjate, incluso, fíjate, hasta el dinero del Fonatur se lo van a dar a los militares. O sea, Así el es, 80% de los fondos que tenga el Fonatur van a ir al ejército. Y dices, a ver, ¿por qué? O sea, a ver, al rato, oye, a todos nos van a reclutar, ya nos van a volver a llamar a los de las reservas del servicio militar para que nos presentemos y ya todos formemos parte de la milicia. Bueno, yo no entiendo qué es lo que sigue, porque aquí ya es un delirio, pues, de esta visión de que en México o sea, es curioso, ¿no? Se supone que los soldados son adiestrados para obedecer órdenes, ¿no? Y para que haya un orden, que se respeten las jerarquías y que no haya disidencias y todo ese tipo de cosas que sabemos que es muy rígido, pero muy rígido, ¿no? Los civiles realmente sabemos muy poco de todo lo que es esta cultura de la disciplina militar, ¿no? Pero fíjate, ese ejército que a lo mejor podría servir para poner orden, está siendo utilizado en la época de mayor desorden en el país. O sea, es cuando hay más caos. Porque tienen orden para tener desorden. Bueno, a lo mejor es eso, ¿no? Pero a lo mejor es un tema que tendríamos que ver, ¿no? Pero finalmente, o sea, ese es uno de los grandes trasfondos de toda esta cataclismo legislativo que fue el martes pasado, bueno, la madrugada del miércoles, porque dices, a ver, ¿es una visión de país? Yo creo que para ellos sí lo es, pero es una visión de un país que sea democrático, que tenga equilibrios de poderes, de división de poderes, que tenga pesos, contrapesos, en donde los ciudadanos sean servidos y respetados por el poder y no sometidos por él, porque finalmente cuando tú ves que los tiempos en los que los militares tienen preponderancia en el poder, pues es donde han surgido las peores dictaduras, los peores totalitarismos, las amenazas a las libertades, a las actividades económicas habituales. O sea, eso es lo que hay de trasfondo en todo esto. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar, no? Tú ves hasta la prepotencia de por aquí cerca que están las bases de la Marina, bueno, pues ves cómo circulan los efectivos y cómo tienen sus unidades habitacionales y todo aquello. Y aquí a la vuelta está también Tláhuac, donde están los de los cárteles de la Ciudad de México, los que vienen de otros lugares que están haciendo sus bases, que trabajan acá en la zona norte de Tlalpan y todo aquello. Y dices, bueno, tú no estás viendo que haya un orden, sino que hay una coexistencia de poderes que tienen capacidad de fuego y que no sabe el ciudadano a qué atenerse porque estamos desvalidos ante todos, ¿no? ¿Y quién es el que nos defiende a nosotros, no? Pues no sé, o sea, el gobierno me queda claro que no. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México me queda claro que tampoco. No sé ustedes allá, tú en el Estado de México, tú en Chihuahua, cómo se sientan, pero yo aquí siento que hay mucho militar, pero poca defensa, ¿eh? Es increíble ver el bordo del río Bravo lleno de soldados, ¿eh? Está lleno de soldados mexicanos. Y del otro lado, cruzas el bordo hacia el norte y está lleno de militares gringos. Verdaderamente es sorprendente ver eso, ¿eh? Yo nunca había visto eso. O sea que parece la frontera entre las dos Coreas. Así es, sí. Increíble. Oigan, a ver, dentro de estas reformas, ya las mencionaba casi todas cuando empezó el programa, viene el Consejo de Salubridad General, que Aminadab, querías hacer alguna reflexión, dale, no te extiendas más allá de 3 minutos, porque hay temas todavía que tratar y este programa se va muy rápido. Sí, a ver, rápidamente, el Consejo de Salubridad General es una institución que está señalada en la Constitución, es el máximo órgano de coordinación del Sistema Nacional de Salud, o sea, incluso de acuerdo directamente con el presidente, o sea, el secretario de Salud tiene que obedecerlo. Históricamente, o sea, porque existe desde antes, desde el siglo pasado existe el Consejo, y entonces es el que ha establecido en México las políticas de salud que han servido para erradicar enfermedades, ¿no? Hay historias en el pasado donde médicos mexicanos, por ejemplo, como Bernardo Gastelum, fueron los que, gracias al Consejo, que algunas veces presidió ya en tiempos de López Mateos, por ejemplo, fueron los que establecieron todas las campañas de vacunación que empezaron allí en la Tarahumara en contra de la viruela,
que se aplicaron en México y que lograron que México fuera uno de los primeros países del mundo que erradicó la viruela, y luego la técnica mexicana se usó para erradicarla a nivel mundial. Bueno, ese organismo con esa trascendencia fue destruido por la diarrea legislativa del otro día. ¿Sí me explicó? O sea, y de forma totalmente inconstitucional, a ver, con una ley secundaria. Y totalmente, exactamente, y además injustificada. A ver, ¿por qué? ¿Qué le hace? ¿Le quita predominio al doctor Gatell? O sea, todo el problema es que el Consejo de Salubridad sí le puede dar órdenes a Gatell o al otro que, al COSER, que dice que es el secretario. O sea, resulta que incluso el Consejo puede parar las actividades del país y sin necesidad de que esté de acuerdo el presidente de la República. Entonces, ¿por darle el poder ese al presidente? O sea, esa fue la única razón, porque este organismo no lo crearon los neoliberales. O sea, es la visión corta de que todo se tiene que concentrar, es la visión estatista, es la visión totalitaria del dictador que quiere manejarlo todo. Entonces, hay que decirlo, o sea, este no fue creación de los últimos años, ¿eh? Este viene del siglo XIX, que fue cuando se creó. Pero bueno, así están de ignorantes los señores legisladores de la mayoría. Mi querido Carlos, este tema del Consejo de Salubridad es escandaloso. ¿Tienes algo más que opinar al respecto? No, pues mira, este consejo se formó para que hubiera la visión de muchas organizaciones y que tuvieran puntos de vista diferentes en algo tan trascendente como la salud humana. El Estado está estructurado para darnos bien común, y lo primero que necesitamos para darnos bien común, que es poder llevar a cabo en nuestras vidas lo que queramos hacer, ese es el bien común, y tener los elementos necesarios que te proporciona el Estado para poder lograr lo que tú quieres en la vida, salir y tener seguridad pública, tener calles pavimentadas, que nadie llegue y te robe tu patrimonio, te afecte en tu integridad corporal, etcétera, etcétera. Pues parte de eso, pues la salud es importantísima, que tengas un lugar a donde acudir cuando tú te sientas enfermo. El Consejo de Seguridad, el Consejo de Salubridad General fue creado para tener esa visión conjunta de muchos puntos de vista, de muchos elementos integrantes de este consejo, para poder estructurar un sistema de salud que tenga una integridad y un orden necesario para que cuando tú necesites ese servicio de salud, tú lo tengas de una manera expedita, barata y eficiente. Y si se destruye de esa manera, pues, ¿qué es lo que está sucediendo? Que pues otra calamidad más de las múltiples que tenemos en este gobierno, pues, que nos llevan a no tener lo que el Estado nos debe brindar, que es ese bien común, ¿no? Ahorita que Aminadab decía que por qué es esta necesidad de estar militarizando todo y por qué tantas funciones en donde el ejército no debería de estar. No pude más que recordar una gran pieza que hizo un buen amigo, Arturo Herrera, el León Economista, que por cierto hemos tenido en algunos programas de invitado. Arturo es un chavo de Jalisco, pero hace algún tiempo brincó de lo local en Jalisco a lo nacional, y sobre todo en sus cuentas de redes sociales, con videos, con infografías, con imágenes que son muy ilustrativas. Y aunque yo casi nunca, más allá de los principales cartones que están en la prensa nacional, que a veces los ocupamos como soporte o hasta para comicidad, para reírnos un poco aquí, creo que este video cortito vale la pena ponerlo porque nos hace sentido también el cómo daña las instituciones democráticas López Obrador. Entonces, denme un segundito. ¿Por qué es peligroso asignarles tantas tareas a los militares? Para entender esto usaremos este gráfico. Aquí tenemos un gobierno civil que tiene funciones como seguridad pública, salud pública, recaudación de impuestos, construcción de infraestructura, etc. Y aquí tenemos al ejército, cuya función principal es la defensa nacional, que es proteger al país de amenazas externas. En un país democrático, el gobierno civil puede refrendarse o cambiarse.
Si no nos gustó cómo gobernó un grupo, podemos votar por otro, y así reemplazamos a las personas que están en el gobierno. Podemos votar incluso pensando en las ideologías o proyectos que nos ofrecen los diferentes grupos. Sin embargo, lo que no cambian son los militares. Los militares tienen una estructura centralizada, con una jerarquía vertical. Nosotros no votamos por los nuevos generales o almirantes, se mantiene igual, con los mismos elementos. Podemos cambiar los gobiernos civiles las veces que queramos, pero los militares se mantienen. Pero, ¿qué pasaría si les asignamos más tareas a los militares? Digamos que les asignamos la seguridad pública, luego también la salud pública, construir infraestructura, ¿por qué no? También los ponemos en aduanas, los hacemos encargados de la distribución de medicamentos, de cobrar impuestos, etc. Y si seguimos dándole funciones a los militares, en algún momento tendremos algo así. Si eres listo, ya te habrás dado cuenta de lo que está sucediendo. Podemos cambiar la parte del gobierno civil con elecciones, pero esta parte se vuelve la más pequeña. De facto, los militares serían los que más funciones tienen, y no importa por quién votemos en las elecciones, el gobierno será el mismo, de militares, con las mismas personas. A esto se le conoce como dictadura militar, y es lo que tienen países como Corea del Norte, Cuba o Venezuela. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que es buena idea dejar todo en manos de los militares? Déjame saberlo en comentarios. Me parece que es una obra de comunicación Sensacional. clara. O sea, se le puede decir a cualquier niño, adulto, senil, ya no en uso de todas sus facultades, o a cualquier semoviente, así funciona el ejército y la democracia. Y creo que es claro. Y entonces cuando Clarísimo. empiezas a ver lo que decía Minadab, ¿por qué los metemos en traslado de medicamentos? ¿Por qué los metemos a administrar salud? ¿Por qué les damos la custodia de aeropuertos, aduanas, construcción de bancos, operación de un banco? Carajo, hay que ser como que un poco idiota para hacer eso. Una línea aérea. Una línea aérea. A ver, concretamente, en la madrugada de ayer miércoles, una de las cosas que hicieron fue justamente darle el control del espacio aéreo y del sistema ferroviario. O sea, eso es lo que le ampliaron de facultades ahora a los militares, concretamente. Entonces, fíjate, estamos con el pleito de que desde que se canceló el aeropuerto, antes de que empezara el sexenio, ha habido un colapso de todo el sistema aeroportuario, tan es así que perdimos la categoría 1 y ahora uno de los problemas es que queremos la categoría 2, ¿no? Luego después en la Ciudad de México se ha vuelto un caos porque, bueno, entra en operación el AIFA en competencia con el aeropuerto de la Ciudad de México y entonces, bueno, pues hay veces en que te desvían vuelos y te han estado obligando a que uses el AIFA y que se vaya lo de carga, o sea, todas esas cosas que son maniobras, pues, en donde tú dices, este gobierno ha sido un fracaso en la gestión aérea, ¿no? Ha obligado incluso a las empresas, yo no sé, ahora que estábamos viendo el otro día, Octavio, el tema de la quiebra de Interjet, yo no sé hasta qué punto, no fue nada más la pandemia, sino también la misma política aeroportuaria del gobierno la que llevó a esta empresa a la quiebra. ¿Tienes dudas? Estaba viendo ayer, por ejemplo, las pérdidas en Volaris o las pérdidas Pero en a ver, México. el tema de Internet, ¿tienes dudas? No tengo ¿No dudas. hubo una pesquisa de los dos socios con otros pretextos donde este cuate, el hijo de, el que era amigo de Luis Miguel, pues, Sí, o sea, el que sea. no se fue a refugiar a Francia y también sobre pretexto de otras vendetas iban por, bueno, no era un angelito, pero también iban por Alejandro del Valle? A ver, ahí te voy. O sea, ¿qué no era claro sí, que se querían quedar con los aviones de Interjet para hacer esta payasada? Entonces, ¿qué pasa? Si el sistema aeroportuario está fracasando con el sistema de salud, que es evidente, entonces ahora lo militarizas también, ¿no? O sea, ese es el tema. Estás militarizando, por ejemplo, todas las operaciones, lo que están haciendo de la infraestructura en el Istmo, que es de las pocas cosas que a mí, desde mi punto de vista, son muy importantes que está haciendo este gobierno, o sea, mucho más que el Tren Maya y que Dos Bocas mucho y más. Cierto, lo que están haciendo en el Istmo sí es importante. Pues resulta que hasta eso ahora también está bajo la férula militar. O sea, yo digo, a ver, yo entiendo que es necesario que como parte de las funciones habituales del ejército, de dar no solamente ¿cómo se llama? La seguridad nacional,
sino de cuidar justamente el patrimonio nacional. Bueno, por supuesto que tiene que tener una labor de vigilancia, por ejemplo, de ductos de vías férreas, que muchas veces ya ves que son saqueadas y son saboteadas por el crimen organizado y que meten gente en los convoyes y se roban los productos. Bueno, todas esas cosas que sabemos que pasan, pues podría servir a lo mejor una participación militar, pero no darle el control. A ver, tú tienes concesiones que se dieron en el marco del Tratado de Libre Comercio y del TEMEC, para que empresas de Estados Unidos operen ciertos tramos. Por ejemplo, en el Istmo está la Kansas Southern, esas que conoce bien Carlos, que tienen las concesiones, ¿no? Y le va a pasar lo que a los mineros que les quisieron quitar ahora las concesiones mineras de 50 años para dejarlas de 20, cuando tú te tardas como 10, 15 años en que empiece a producir una mina, y resulta que ahora a los 5 años ya te la quitó el gobierno, ¿no? Entonces dices tú, a ver, ¿dónde está la lógica, Octavio? O sea, la única lógica, insisto, es yo desde el ejército voy a controlar al país, yo desde el ejército voy a controlar al Estado, y eso es una visión dictatorial, ¿no? O sea, ahí en el video dice que es una dictadura militar. Yo creo que no hemos llegado a eso, pero vamos a pasos agigantados si nosotros no advertimos como sociedad que esto es un riesgo muy serio, y es justamente las cosas que Morena aprueba sin discusión, sin análisis, sin reflexión, simplemente porque les da la orden el presidente. Dices, no puede ser. Oigan, a ver, ya hay alguna declaración de Monreal que dice que pues se prepara el Senado para darle también cauce a estas 9 reformas, y que bueno, que rapidito, ya saben que ahí son una oficialía de partes de lo que dice el presidente, y lo vuelve a dejar claro en una y otra ocasión. A veces sale y chilla, no me pelan, no soy la corcholata favorita, pero sigue siendo un arrastrado a las órdenes de lo que le están indicando. Y también avanza otra reforma que pues parecía que caíamos en el ridículo, que tenía que ver con que los chavos de 18 años ya puedan ser diputados, carajo. Yo entiendo lo populachero que puede ser esto, decirle a los chavos, no, pues ya te hicimos el favor para que puedas llegar a la Cámara, pero ¿a costa de qué responsabilidad frente al país, de darle a alguien que no tiene ni idea del orden jurídico? A ver, puedo entender que no todos en la Cámara son abogados, que hay ingenieros, que hay médicos, que también hay líderes de representación popular, campesinos, sindicalistas, que a veces no tienen ni la primaria concluida, pero entienden de las necesidades de sus comunidades. Pero un chamaco de 18 años, ¿qué le va a aportar a la vida legislativa del país? Y la van a pasar entre aplausos como si eso fuese el gran logro también del periodo legislativo. No sé qué estén pensando de estos últimos temas, pero pues éntrenle. A Carlos ahorita creo que tuvo que apagar la cámara, no sé, pero ahorita lo volvemos a meter a la transmisión. 1 minuto para esos comentarios, Aminadab, que estamos cerrando el programa. Sí, mira, yo en primer lugar me llama la atención pues muchas cosas que se quedaron más o menos en el tintero. El tema del CONACYT, de donde van ellos a casi que los proyectos de investigación ahora van a ser por consigna. O sea, ya no va a ser que tú como investigador del Sistema Nacional determines cuál es tu proyecto de investigación, que puede ser crítico en contra del gobierno. No, ahora tienes que ser como los periodistas que reciben chayote. ¿Quieres recibir apoyo del CONACYT o de lo que sustituye al CONACYT? Ahora pues vas a tener que investigar lo que el gobierno te diga, ¿no? Lo cual es un atentado en contra de la inteligencia, de la libertad de cátedra y la libertad de pensamiento, que solo lo hacen las dictaduras, ¿no? Luego, tú dices el tema de los muchachos. A ver, el otro día habíamos dicho que un muchacho de 18 años no distingue entre el tequila y el whisky, pero ya puede ser diputado, ¿no? Eso ya lo habíamos dicho. Entonces, ahora imagínate, ¿qué va a pasar con diputados que fueran de 18 años? Suponiendo que los partidos los dejarán llegar, pues más fácil van a aceptar las consignas como las que están. A ver, ¿tienes dudas de que van a llegar? A ver, ¿tienes dudas? A ver, no va a haber Adelitas, no va a haber Adelitas, pero va a haber chamacos que de repente vas a ver al nieto de Salgado Macedonio, y el suplente, ¿quién crees que va a ser? ¿Y el suplente, quién crees que va a ser? Ya tenemos a la gobernadora, que es la que usa a ver, por eso, Octavio, pero mira, pues el tribunal, ya ves, bueno, ya ratificaron a Alito, dices, bueno, pues entonces el tribunal puede obligarte a que y ese tema se nos fue, a los de 18 años, o sea, no, bueno, a ver, no se nos fue, sino por eso lo estoy sacando, porque justamente al rato, pues, insisto,
Carlos Angulo sabe perfecto que él ha buscado ser diputado muchas veces y muchas veces se ha encontrado con estos mecanismos torcidos que le impiden ser postulado por su partido, que es el mío también. Mujeres en por eso. A ver, entonces imagínate, ¿qué va a pasar? Ahora que vas a tener que darle un espacio de diputado a cada uno de los LGBT, etcétera, etcétera. A ver, Carlos, vas a volver, Angulo, vas a volver a buscar una diputación. Di que te autodefines, que te sientes y te percibes como una foca perdida en su sexo. No. Y ver, entonces, le pueden hacer así a la cámara, levantar mi manita y tengo una acción afirmativa. Carlos tiene una forma más fácil. Mira, él ya tiene más de 65 años y en Chihuahua se necesita que haya representación de, ¿cómo se llama? De todos los grupos originarios de Chihuahua, de donde seguramente Carlos tendrá algún ascendiente y deberá ser postulado a la Cámara y deberá llegar. 20% tengo. Entonces, al ataque, mis valientes. Mi querido Carlos, tu conclusión de estas reformas que hacen que verdaderamente arda en llamas San Lázaro. Van a llegar a 100 bola todas, a la Suprema Corte de Justicia, y Norma Piña va a agarrar un palo y les va a hacer así, mira. O sea, ninguna justifica un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución. Y se las va a regresar porque no llevaron a cabo el proceso legislativo. Ojalá tengas razón y me daría mucho gusto que la tengas en este caso. Yo espero que así suceda también. Así es. Pero en el Inter meten en jaque a las instituciones, porque en el Inter pues van a hacer un reordenamiento, por ejemplo, del CONACYT, ¿no? A ver, en el Inter va a haber una migración del INSABI al IMSS. O sea, en el Inter va a haber, en lo que llega a la Corte y se resuelve, porque no creo que en las medidas, ¿cómo se llaman? En las cautelares, pues otorguen la suspensión de la entrada en vigor de esos decretos, que serán ley. Y entonces, lo que vas a tener van a ser actos que ya no van a poder ser... va a haber muchos actos irreparables. Irreparables, correcto. De irreparable circunstancia, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, ilegales, los que tú siempre dices, Octavio. A ver, Octavio siempre, la ilegalidad de que el presupuesto lo manejan, ya estaba asignado al INSABI y ahora cómo lo pasas, ¿no? A ver, ¿dónde está la autorización del Congreso? Porque vaya que si necesitas una autorización del Congreso para mover los miles de millones de pesos asignados de presupuesto al INSABI para mandarlos a Bienestar, ¿no? Se supone que para eso están los diputados también, Carlos, ¿no? Indudable. Entonces, ahí tú Octavio, por ejemplo, las complicaciones. A ver, alguien que supuestamente espera que lo atiendan en el INSABI, ahora, ¿a dónde va a ir? ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¿Cuánto tiempo tardan en darte tus tarjetas esas para que te den tus subsidios y tus pensiones? A ver, entonces, si ahorita te enfermas, de aquí a que salga ya te moriste. Advertimos entonces, que para hablar de estas 9 reformas, un programa de 1 hora es algo muy ingrato. Se tardaron día y medio en pasar todas sus sandeces, porque la sesión terminó miércoles pasado el mediodía, y además, como si no hubiera pasado nada, cerraron el periodo ordinario de sesiones, se abrazaron, se aplaudieron, pero no nada más los morenos, Claro. También los panistas, o sea, como si no hubiera pasado absolutamente una chingada. Todos, vaya, qué bonito periodo legislativo, vámonos a echar la hueva a nuestras respectivas casas. Ahí tienes a Krill con Fernández Noroña. No saques ese tema, no saques ese tema. En un si no lo saques, videíto ahí, qué horror. Los dos. Qué horror. A ver, mejor di algo peor, mira, es increíble. ¿Sí? O sea, el periodo de sesiones terminaba el próximo domingo y tienen sus 3 meses de receso. Se adelantaron. Bueno, a lo mejor Jorge Romero tiene cosas que atender del cártel inmobiliario en la Ciudad de México. Le dieron un par de días más para que lo atienda. Pero es puente y no son días hábiles, hombre. No, bueno, quiere celebrar el Día del Trabajo con más chamba. Él es como japonés. Oigan, también hay una nota que llama la atención. Yo creo que la vamos a dejar para otro programa. Pues resulta que Andorra pidió información sobre los vuelos de Peña, que se hizo en el avión privado de Juan Collado. El diputado, el congresista pirata, el del parche, Crenshaw en Estados Unidos, le pidió a Biden
que se pronunciara para que López Obrador ya se deje de involucrar en el proceso electoral de los Estados Unidos. O sea, esta no es una llamada a misa, esto ya sube de tono fuertemente en Estados Unidos. Alito sigue al frente del PRI y ¿ustedes han escuchado esta canción de A menudo me recuerdas a alguien? Bueno, pues otra vez Santa Lucía, en las primeras planas, una ráfaga de viento así de esas que llegan en esa zona, por lo cual no se le puede dar la categoría de un aeropuerto con ciertas condiciones a la IFA. Llegó y tiró todas las estructuras de las carpas que habían montado para el show aeroespacial. El show aeroespacial, y donde, por cierto, se montan empresas de Rusia, de Colombia, de China, de Estados Unidos, con blindados, y llegó la ráfaga y tómala, padre. Y ese es el aeropuerto de escala mundial del señor López Obrador. Es como cuando el lobo feroz le soplaba a la casa de los 3 cochinitos. Oigan, hay muchos temas que se nos quedaron en el tintero, pero vamos a tener que, yo creo que sacar edición extraordinaria de la disidencia para hablar de esos. Vamos a darle una pausa ya a esto. Hasta la próxima semana. Les agradezco porque ya agotamos la hora, y si no, nuestros amigos de Wow nos pueden decir una peladez. Y a ver, dice, bueno, pues la audiencia, como siempre, comentando. Y desde Chihuahua siempre nos saluda Laura y Carlos, también les agradecemos aquí. Claro. Y esos son coterráneos tuyos, mi querido Carlos. Bueno, pues oye, gracias que por la invitación, muy agradecido por la invitación. Qué bueno que estás aquí, Carlos, esperemos vernos muchas veces muy pronto. Pues amigos, nos estamos viendo y nos vemos hasta la próxima semana en una entrega más de La Disidencia. ¡Wow! 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 MX.